Buenas tardes. En este podcast vamos a analizar el caso 6, que trata sobre algunas regalías por el uso de marca de una franquicia en Francia y México. Más específico, el caso nos dice que una empresa francesa autoriza el uso de su marca en México, el cual también cobra una cuota inicial y regalías periódicas, pero no tiene establecimiento permanente. Entonces, ¿el problema fiscal cuál es? ¿Será que México puede cobrar impuestos por esos pagos? ¿O existe una cuota inicial también es considerada regalía? ¿O existe el tratado entre México y Francia, el cual cambia la tasa de retención? Bueno, el eje central del análisis de la tributación por fuente, regulada por el título 5 de la ley del ISR, establece que México puede grabar ingresos obtenidos por residentes en el extranjero. A partir de ahí vamos a analizar la naturaleza de los ingresos, la fuente de riqueza y después posibles aplicaciones del tratado. Primero tenemos que analizar qué tipo de ingreso estamos analizando, porque a partir de esa clasificación depende el tratamiento fiscal que se le va a dar. No se trata solamente de ponerle una etiqueta, sino de identificar la verdadera naturaleza jurídica del pago. Aquí es clave el artículo 15b del Código Fiscal de Federación, el cual establece que se consideran regalías los pagos de cualquier clase que se hagan por el uso o goce temporal de marcas, patentes, nombres comerciales, fórmulas, diseños y en general derechos de propiedad industrial. Es decir, la ley no se enfoca en cómo se le llama al pago, sino en lo que realmente se está renumerando: el derecho a usar algo que pertenece a otra persona. Bueno, en este caso, la empresa francesa no está vendiendo la marca ni está transmitiendo su propiedad de manera definitiva. Lo único que hace es autorizar su uso en territorio mexicano, bajo ciertas condiciones y por un tiempo determinado. Eso encaja perfectamente en el concepto de regalía, porque lo que se está pagando es precisamente el derecho a explotar una marca que sigue siendo propiedad del titular extranjero. Ahora bien, la pregunta interesante es la cuota inicial. A primera vista podría parecer distinta a las regalías periódicas, ya que no se paga de manera continua, sino como un pago único al inicio de la relación contractual. Sin embargo, si analizamos bien su función económica y jurídica, nos damos cuenta que también renumera el derecho a usar la marca, el modelo de negocio, el know-how asociado. Por lo tanto, aunque su forma de pago sea diferente, su naturaleza es la misma. Está vinculada al uso temporal de derechos de propiedad industrial. Desde un punto de vista jurídico, también tiene naturaleza de regalía. Además, es importante descartar otras posibles clasificaciones. No estamos ante dividendos porque no existe participación en la capital social ni distribución de utilidades. No son intereses porque no hay un préstamo ni una relación crediticia, y tampoco se trata de una enajenación, ya que no se transmite la propiedad definitiva de la marca, sino únicamente su uso temporal. Por lo tanto, conforme al artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, el ICR, tanto la cuota inicial como las regalías periódicas deben considerarse regalías para efectos fiscales, ya que ambas renumeran el uso o goce temporal de la marca y demás derechos asociados. Bueno, yo soy William y les voy a hablar acerca de la fuente de riqueza y retención de nuestro caso. Una vez que identificamos que los pagos realizados a la empresa francesa tienen una naturaleza de regalías, el siguiente paso es determinar si existe fuente de riqueza en México, ya que se está ingresando dinero de dentro del país. De acuerdo con el artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera que existe fuente de riqueza en territorio nacional cuando cuando el derecho por el cual se paga la regalía se utiliza o se explota dentro de México. Entonces podría ser una franquicia, un tipo cafetería que se compre, por decir un ejemplo, Café París, y se abre Café París México. Entonces, al estarse haciendo un ingreso
de este dinero dentro del territorio nacional se tendría que aplicar. En este caso, la empresa francesa utiliza el uso de la marca a una empresa mexicana, como lo mencioné, mediante un esquema de franquicia, debido a que esa marca se utiliza comercialmente en territorio nacional. Se actualiza el supuesto de fuente de riqueza en México, aun cuando la empresa sea extranjera y no tenga establecimiento permanente en el país. Eso significa que México tiene la facultad de grabar ese ingreso. Respecto a la forma en que se cobra el impuesto, el artículo 171 de la ley del ISR establece que las regalías pagadas a residentes en el extranjero están sujetas a retención del impuesto sobre la renta. En el caso del uso de marcas, la tasa general aplicable es del 25% sobre el ingreso bruto. Esto implica que el impuesto se calcula sobre el total del pago realizado por la regalía, sin permitir deducciones. Además, es importante señalar tres elementos clave. Primero, la retención es definitiva, lo que significa que el impuesto retenido en México cumple con la obligación fiscal del residente en el extranjero. Segundo, la base del impuesto es el ingreso bruto, por lo que no se consideran gastos o costos asociados. Y la tercera, la obligación de efectuar la retención corresponde al pagador mexicano, es decir, la empresa que utiliza la franquicia y realiza el pago de las regalías. En consecuencia, conforme a la legislación interna de México, tanto la cuota inicial de la franquicia como las regalías periódicas quedarían sujetas a una retención del 25% sobre el ingreso bruto. Entonces, ¿cómo aplicamos el tratado? Aunque la ley interna establece una retención del 25%, debemos analizar el tratado para evitar la doble imposición entre México y Francia. Esto significa que el tratado no elimina la potestad y tributaria de México, pero sí puede reducir la tasa, generalmente a un porcentaje menor de 25%. Bueno, para esto, para obtener más bien el beneficio, la empresa francesa debería de contar con tres cumplimientos, el cual sería una, acreditar la residencia fiscal en Francia; la segunda sería ser beneficiario de efectivo del ingreso; y por último sería cumplir los requisitos formales establecidos por la ley. Si no los cumple, pues la tasa seguiría siendo 25%. Entonces, tenemos como conclusión que tanto la cuota inicial como las regalías periódicas constituyen a las regalías conforme al artículo 167 de la ley del ISR. Pero también conocemos que la fuente de riqueza sí existe en México, por lo que la marca se utiliza también ahí. Entonces, esto procedería a una retención. Bajo la legislación interna, la tasa sería de entonces del 25% sobre el ingreso bruto y es definitiva. Sin embargo, el Tratado de México y Francia podría hacer reducir la tasa si se cumplen con los ciertos requisitos que se comentaron anteriormente. Entonces, el principal riesgo sería aplicar indebidamente el tratado sin acreditar la residencia